Buenos días, somos el equipo 5. Nuestro tema que nos tocó fue fuerzas de fricción y nuestro equipo está integrado por Díaz Rebollo José Guadalupe, González Alcántara Antonio Jesús, León Villegas Abraham, Orozco Trejo Emanuel, Vera Esquivel Diego Emanuel y Ruiz Santa Ana Brian. Buenos días, somos el equipo número 5, conformado por los integrantes que están en pantalla y nos tocó hablar sobre las fuerzas de fricción. Bueno, primero vamos a empezar con lo que son las cuñas. Una cuña es un elemento de máquina que se coloca en la interfase entre el eje y la masa de una pieza, que transmite potencia con el fin de transmitir torque. La cuña es desmontable para facilitar el ensamble y el desarmado de este sistema de ejes. Esto quiere decir que una cuña es una pieza que nos va a permitir soportar fuerzas entre varias piezas y posiblemente estas van a tener movilidad. Básicamente permite una estabilidad y movilidad al mismo tiempo. Estas se instalan dentro de una ranura axial que se maquina en el eje, la cual se denomina cuñero. A una ranura similar en la masa de la pieza que transmite potencial se le da el nombre de asiento de la cuña, que si bien apropiadamente también es un cuñero. Tenemos dos tipos de cuña. Podemos hablar primero de las cuñas cuadradas y rectangulares. Este tipo son los más comunes, hasta en piezas de 6,5 pulgadas de diámetro. Es la cuña cuadrada. La cuña rectangular se sugiere para ejes largos y se utiliza en ejes cortos, donde puede tolerarse una menor altura. Ambas se denominan cuñas paralelas porque la parte superior, la inferior y los lados de la cuña son todos paralelos entre sí. Tenemos las cuñas de Woodruff, como las que tenemos en la imagen. Una cuña Woodruff es un segmento de disco plano con un fondo que puede ser plano o redondeado. Se le especifica siempre mediante un número cuyos dos últimos dígitos indican el diámetro nominal en octavos de pulgadas, mientras que los dígitos que preceden a los últimos dan el ancho nominal en 32avos de pulgada. Tenemos las cuñas de cabeza. Tienen una geometría usada dentro de la masa, que es la misma que una cuña usada simple, pero la cabeza alargada permite extraer la cuña desde el mismo extremo que se instaló. Esto es muy deseable si el extremo expuesto no está accesible para extraer la cuña. Y luego tenemos materiales de la fabricación de las cuñas. Las cuñas se fabrican en su mayoría de acero extruido en frío a bajo carbono. Si el acero a bajo carbón no es lo suficientemente resistente, puede emplearse un acero con un contenido más alto y también de tipo extruido en frío. Los aceros a los que se les da el tratamiento térmico pueden utilizarse para obtener una resistencia aún mayor. No obstante, el material debe conservar una buena ductilidad. Esto para soportar impactos o grandes choques en caso de la cuña vaya a verse expuesta a ese estrés. Entonces buscamos una cuña que resista grandes fuerzas, pero que a la vez permita doblar y tener facilidades para no tener fracturas o fallas en nuestra cuña. Tornillos de rosca cuadrada. Bueno, pero ¿qué son los tornillos de rosca cuadrada? Los tornillos de rosca cuadrada son un tipo de tornillo de potencia que poseen un gran rendimiento y eficiencia. Generalmente se usan como fijadores en gatos, prensas y otros mecanismos. A veces también para transmitir potencia o movimiento de una parte de una máquina a otra. Es decir, cuando se aplican grandes fuerzas a lo largo de su eje. Un tornillo también se puede pensar como un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro. Su estudio es similar al análisis de un bloque que se desliza a lo largo de un plano inclinado. Ejemplo de la vida diaria. Como podemos observar en la imagen, esta es una llave de agua. Un tornillo de rosca cuadrada se usa en los pasadores de la llave, los cuales son los que nos permiten el cierre de la llave. Ecuación de tornillo de rosca cuadrada. A continuación se explica la ecuación que define la fricción en tornillos de rosca cuadrada con ayuda de la siguiente imagen. Una tuerca que está inicialmente en la posición A sobre el tornillo que se muestra en la figura, este se moverá a la posición B al girar 360 grados alrededor del tornillo. Esta rotación es equivalente a trasladar la tuerca hacia arriba por un lado del plano inclinado de la altura I y longitud 2 por pi por r, donde r es el radio medio de la rosca. La elevación I para una sola revolución se llama paso del tornillo, donde el ángulo del paso está dado por θ
igual a la tangente inversa de I entre 2 por pi. Un diagrama de cuerpo libre de la figura debe de incluir la carga W, donde la reacción en R de la rosca de la base y la fuerza horizontal de Q, que tiene el mismo efecto en la fuerza P, ejercida sobre el mango. La fuerza Q debe de tener el mismo momento que P alrededor del eje del tornillo, y por tanto su magnitud debe ser igual a Q igual a P por A entre R. De esta forma se puede obtener la fuerza Q y por consiguiente la fuerza P requerida para levantar la carga W a partir del diagrama de cuerpo libre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que esté viendo el video, profesor, el día de hoy yo voy a explicar qué son las chumaceras y entre fricción y en ejes. Lo que vamos a saber hoy va a ser para qué se utilizan, tipos y características. ¿Para qué se utiliza la chumareta? Se utilizan para proporcionar un soporte lateral a flechas y ejes de rotación. La chumareta es totalmente lubricada en resistencia por la fricción, depende de la velocidad de la rotación. También se encuentran varios sistemas de transporte, a menudo de autolubricantes. Estos se utilizan más en la fabricación industrial, la fabricación de comida, bebidas y la industria de manufactura textil. A menudo se utiliza chumaretas en el sistema de transportes. Tipos, hay dos tipos de chumarezas, es la hidrodinámicas y la hidroestática. La hidrodinámica se utiliza para bajas velocidades y así elimina el contacto de metal contra metal, ya que la velocidad de este dispositivo en el que está rodando entre sí entre el eje está montado para alcanzar su límite y no sobrepasarlo. La hidrostática, mientras tanto, no tiene ningún contacto con el metal, son capaces de soportar cargas pesadas ya a velocidades diferentes, tienen un bajo coeficiente de fricción, ya que estas pueden durar un poco más. Los coeficientes, las características de las coeficientes de las chumaretas, esto depende de los diseños básicamente para el apoyo de la rotación entre eje, especialmente cuando se manejan diversos tipos de cargas, sobre todo en cada de las bombas de transporte, ya que esto depende del peso de qué tanto puede aguantar cada chumarete. Otros cojines, sin embargo, las chumarezas están prediseñadas para ser autolubricantes. Este diseño es un dispositivo para almacenar lubricantes, por lo tanto no necesita ser lubricada constantemente con el fin de funcionar sin problemas. Ya que esto ayuda a la intervención de lubricación, aplicando tanto la vida útil del cojín mientras están en uso. Y sería todo por hoy de mi parte, gracias, hasta luego. Cojines de empuje y fricción en discos. Para proporcionarle soporte axial a las flechas y a los ejes que giran, se utilizan dos tipos de cojines de empuje. Número 1, cojines de tope o frontales. Y número 2, cojines de collar o radiales, que están en la figura 8.11. En el caso de los cojines de collar, se desarrollan fuerzas de fricción entre las dos áreas en forma de anillo que están en contacto. En el caso de los cojines de tope, la fricción ocurre sobre áreas circulares completas o sobre áreas en forma de anillo cuando el extremo de la flecha es hueco. La fricción entre áreas circulares, denominada fricción en discos, también ocurre en otros mecanismos como son los embragues de disco. Para obtener una fórmula que sea válida en el caso más general de fricción en discos, considera una flecha hueca que está girando. Un par M mantiene la flecha girando a una velocidad constante, mientras que una fuerza axial P la mantiene en contacto con un cojinete fijo, como está en la figura 8.12. El contacto entre la flecha y el cojinete ocurre sobre un área en forma de anillo que tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. Suponiendo que la presión entre las dos superficies en contacto es uniforme, se encuentra que la magnitud de la fuerza normal diferencial N ejercida sobre un elemento de área diferencial A está dada por diferencial de N igual a P diferencial de área entre A, donde A es igual a pi que multiplica a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, y que la magnitud de la fuerza de fricción diferencial de F que actúa sobre el diferencial de A es diferencial de F igual a constante de fricción cinética por diferencial de N si se presenta con R la distancia entre el eje de la flecha hasta el elemento de área diferencial de A, y la magnitud del diferencial de M del momento de diferencial de A con respecto al eje de la flecha es
esta siguiente fórmula. El equilibrio de la flecha requiere que el momento m del par aplicado a esta sea igual a la magnitud de la suma de los momentos de la fuerza de fricción del diferencial de F opuestos al movimiento de la flecha, reemplazando el diferencial de A por el elemento infinitesimal de A igual a esta fórmula, que se utiliza con las coordenadas polares e integrando sobre el área del contacto se obtiene la siguiente expresión para la magnitud del par m que se requiere para vencer la resistencia de la fricción del cojinete. Y es toda esta ecuación, pero cuando el contacto ocurre sobre un círculo completo de radio r, la fórmula se reduce a m igual a 2/3 de la fricción cinética multiplicadas por p por r. El valor de m es el mismo que se hubiera obtenido si el contacto entre la flecha y el cojinete hubiera ocurrido en un solo punto localizado a una distancia de 2/3 de r desde el eje de la flecha. Muy bien, ahora veremos la fricción en ruedas, o resistencia a la rodadura o rodamiento. Como sabemos, o como están aquí planteados, tenemos 3 puntos claves. Vamos a empezar con introducción. Como sabemos, la rueda es uno de los inventos más importantes que nuestra civilización ha creado, o como nosotros los seres humanos. Su uso hace que sea posible mover las cargas pesadas con un esfuerzo relativamente menor, debido a que el punto de la rueda que está en contacto con el suelo en cualquier instante no tiene un movimiento relativo con respecto a este mismo, o incluso puede ser también un apoyo fijo. La rueda elimina las grandes fuerzas de fricción que se presentarán si la carga estuviera en contacto directo con el suelo o con el mismo punto de apoyo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver en qué consiste este tipo de fuerza de fricción o a qué conlleva. Como sabemos, esto requiere una cierta cantidad de fricción para que el punto de contacto de la rueda con la superficie no se deslice. La cantidad de tracción que se puede obtener, ya sea de un neumático de automóvil, para poner un ejemplo, está determinada por el coeficiente de fricción entre el neumático y la calzada. Ahora, si la rueda se bloquea y desliza, la fuerza de fricción está determinada pero por el coeficiente de fricción cinética, y es por lo general mucho menor. Suponiendo que una rueda está rodando sin deslizar, la fricción de la superficie no la hace trabajar en contra del movimiento de la rueda, y por tanto pues no se pierde energía en ese punto, aunque hay una cierta pérdida de energía y una cierta desaceleración por la fricción en una rueda real. Muy bien, ahora pasaremos con el último punto, el cual es la fórmula. Aquí en una esquina de la pantalla podrán ver la fórmula que se utiliza, donde R es el radio de la rueda y B es la distancia horizontal entre O y B. Eso lo podemos apreciar en las imágenes que se tienen en la esquina izquierda. Ahora, tenemos P, que sería una fuerza horizontal, y esta es multiplicada por R, que es el radio de la rueda que acabo de mencionar. Y W vendría siendo una carga, la cual se multiplica por B, que como ya mencioné, pues es la distancia horizontal. La distancia B recibe el nombre de coeficiente de resistencia a la rodadura, aunque es necesario señalar que esta misma no es un coeficiente adimensional, puesto que representa una longitud. Entonces se expresa a B en pulgadas o milímetros. El valor de esta depende de varios parámetros, en forma que pues aún no se ha establecido claramente. Pero los valores del coeficiente de resistencia a la rodadura varían desde alrededor de 0.01 pulgadas o vendrían siendo 0.25 milímetros para una rueda de acero, en un riel claramente de acero, hasta 5 pulgadas o 125 milímetros para la misma rueda sobre un piso blando. Bien, ahora mostraré el ejercicio, un problema resuelto que viene en el libro, para que más o menos se den una idea de cómo se resuelven. Y esto sería todo de parte de la fricción en ruedas o la resistencia a la rodadura o rodamiento. Ahora vamos con fricción en bandas. ¿Y cómo es esta fricción? Pues sea una pulga articulada en un elemento fijo alrededor de la cual es desarrollada una correa plana con un ángulo de contacto igual a B, tal como se muestra en esta figura, siendo T1 y T2 las tensiones en los extremos de la banda cuando ésta está a punto de deslizarse hacia la izquierda. Si el rozamiento entre la polea y la banda es despreciable, el equilibrio solo puede darse cuando las tensiones T1 y T2 son iguales. Esto puede demostrarse aplicando la sumatoria de momentos con respecto al punto O.
teniendo en cuenta el diagrama de sólido libre de la banda mostrado en esta imagen, en esta parte. La reacción que ejerce la polea sobre la banda posee una dirección normal radial en cualquier punto del contacto polea-banda y se halla distribuida sobre la superficie de contacto. La reacción total será igual a la suma de todas las fuerzas distribuidas y tendrá también una dirección normal. Las reacciones del punto de apoyo son concurrentes en el punto O, por lo que no crean momentos respecto a dicho punto, con lo que se obtiene la igualdad que se quería demostrar. Y en esta parte esta sería la igualdad de la simetría de momentos de T1 por R menos T2 por R, que es igual a 0. Y por consecuencia tenemos esta ecuación que T1 es igual a T2. Esta ecuación es la que se utiliza en la gran mayoría de los problemas donde intervienen poleas o sistemas de poleas, siendo como un parámetro de entrada es de suponer que el rozamiento en la polea se considera despreciable, es decir, las poleas solo intervienen como agentes de transmisión y en cambio de dirección en el movimiento, y no aportan ninguna fuerza o momento al sistema de excepción, en excepción los generados como reacciones en los apoyos. Y pues esto sería todo de mi parte.